Entonces, el tema de hoy va a ser pensamiento divergente. Ahorita platicaré un poquito y profundizaré un poquito por qué este es un tema importante. Vamos primero que nada a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta el día, hasta la sesión de la semana pasada, perdón. Hemos comentado, digamos, 5 sesiones, hemos hablado de estos 5 temas que ven por ahí. Y siempre quiero hacer esto es parte de la idea de los repasos, ¿no? Ir cada vez haciendo un pequeño resumen de las cosas que hemos visto antes. El primer mensaje era el error del sistema educativo de tratar a los niños como computadoras. Es una combinación, digamos, del punto uno y el punto 2 o el tema uno y 2. En el aprendizaje lo que importa es el proceso, no la respuesta. Es uno de los mensajes importantes que hasta este momento he comentado. La concentración es una habilidad que se puede desarrollar como cualquier otra habilidad. Es la primera habilidad de la que hablamos. La lectura analítica, que nos referimos a la lectura lenta y cuidadosa de textos complejos, es la primera fase en el proceso de análisis de problemas, al menos educativamente, y es también una de las habilidades importantes. En la de modelos y representaciones hablaba de que casi el 80% de nuestras neuronas sensoriales están relacionadas con lo visual. Somos seres visuales, todos somos seres visuales, y las representaciones visuales, valga la redundancia, son necesarias para pensar correctamente. Es decir, no se puede pensar realmente sin tener algún tipo de visualización, y sobre todo cuando uno quiere entrar a temas complejos o problemas complejos más bien, la visualización va a ser fundamental. ¿Sí? Mentalmente ya no se va a poder hacer nada. Vamos a pasar al tema número 6, que es pensamiento divergente y tiene que ver un poco también con creatividad. Y bueno, les mandé esta pequeña charla. Yo la vi hace 1000 años, hace como más de 10 años, yo creo que por ahí en el 2010. Bueno, varias, de hecho, de Ken Robinson. Me gustó mucho la forma de hablar y los mensajes que tiene, a pesar de que realmente no trata sobre matemáticas, pero sí da unos mensajes bastante importantes. Les voy a dar aquí un resumen de algunos de los mensajes que tiene esta charla y por qué van a ser importantes, ¿no? La tesis, bueno, uno de los mensajes, una de las tesis que maneja Robinson en este video en particular, pero también por ahí en algunos de sus textos, es que la escuela mata la creatividad. A lo mejor es un poquito dramático, ¿no? Ponerlo de esa manera, pero el argumento es muy sencillo. El argumento es, el que da de hecho ahí, es los niños no le tienen miedo a cometer errores cuando están muy chiquitos. O sea, los niños muy chiquitos no les importa equivocarse, no les da pena equivocarse. En la escuela, y la sociedad probablemente también ayuda, ¿no? No nada más la escuela, la verdad. Pero particularmente en la escuela es donde aprenden a tenerle miedo a los errores. Porque en la escuela es donde los empiezan a regañar por cometer un error, donde los empiezan a poner malas calificaciones y por tanto los regañan por tener malas calificaciones porque se equivocaron, donde se equivocan en un signo y les ponen mal el problema. Entonces empiezan a aprender que cometer errores está mal y entonces empiezan a tenerle miedo a cometer errores. Y el problema es que para ser creativo necesitas cometer errores. Es imposible, como dice Ken Robinson, ser creativo si no puedes cometer errores. No hay forma, de hecho, no hay forma de ser creativo sin cometer errores. Entonces necesitas cometer errores y como les empiezas a meter el miedo de cometer errores, pues ya entonces totalmente matas la creatividad. Y lo que vemos en el transcurso de la infancia de los niños y particularmente ya cuando son jóvenes, es que pues ya perdieron toda su capacidad para ser creativos, salvo aquellos que son un poquito rebeldes, ¿no? Creo que los únicos hay algunos cuantos que se salvan, ¿no? Los que tienden a ser un poquito más rebeldes, pero digamos que masivamente lo que hacemos es enseñarle a los niños que equivocarse está mal y entonces tienen que siempre hacer las cosas bien, por lo tanto nunca van a intentar las cosas nuevas, ¿no? También habla por ahí de que no hay un solo tipo de inteligencia, o sea, hay muchos tipos, o sea, la inteligencia es una cosa que se manifiesta de una infinidad de maneras distintas, que es lo que yo siempre he dicho, esta idea de que todos somos diferentes y que es otro de los errores, es querer que todos los niños aprendan exactamente lo mismo, exactamente al mismo tiempo, exactamente de la misma forma, con exactamente las mismas actividades, exactamente la misma semana, con exactamente el mismo material. O sea, es tratar a los niños como si fueran robots, todos igualitos y todos tienen que ser lo mismo, cuando, como lo he dicho también, todos los que son padres y tienen hijos saben que un hijo es diferente del otro hijo. O sea, dos hermanos son diferentes. Entonces, cuando tú tienes un grupo con 30 niños, tienes 30 niños totalmente diferentes
y hacer que, o pretender que todos hagan lo mismo, pues es medio absurdo, ¿no? Él lo comenta aquí también esta cuestión de que hay diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Y eh, pues cada uno debería como que abordar lo que mejor tiene, ¿no? Habla también aquí que esto de hecho es una de sus críticas, que en la escuela está como una jerarquía de las materias más importantes y las menos importantes. Su defensa es a favor de las artes, de hecho. Él dice la matemática y el lenguaje están como en la cima, la parte más importante de las materias, y hasta abajo están las artes. Y lo cual es cierto, se le da muy poca importancia a las artes en la escuela. Se tratan de enfocar mucho hacia la parte, digamos, analítica o racional del lenguaje. Él dice, se empieza a educar a los niños de la cintura para arriba hasta llegar a la cabeza y luego del lado izquierdo. Y todo del lado izquierdo nada más. Y estoy de acuerdo de hecho, con esa jerarquía. Sin embargo, hay una sola cosa con la que no estoy de acuerdo con Ken Robinson. Eso es lo único, de hecho, en lo que no estoy de acuerdo. Y es que él está suponiendo que las matemáticas sí se enseñan en la escuela. Y yo lo que defiendo es que ni siquiera las matemáticas se enseñan bien en la escuela. O sea, no nada más no se enseña arte, sino que tampoco se enseña matemáticas. No sé si se enseña el lenguaje, no soy experto en español ni en nada, pero lo que sí me queda bien claro es que o sea, deja mucho que desear la educación en matemáticas. Y entonces estamos en una situación muy precaria porque si no enseñas ni siquiera matemáticas, que se supone que es como que la materia más importante que se supone que hay, pues entonces, ¿qué estamos enseñando en la escuela? Porque todo lo demás, pues parece ser que tampoco, ¿no? Al menos los demás también se quejan, en particular Ken Robinson, ¿no? Entonces, de hecho, para mí en particular, la matemática no es algo totalmente racional y frío, ¿no? La matemática es creativa, la matemática es casi un arte, de hecho, le llama arte en el lamento del matemático, ¿no? Paul Lockhart, ya lo había comentado aquí antes, ¿no? Hay un libro que voy a recomendar aquí porque uno se puede preguntar si, si es importante o no es importante. Uy, déjame ver, porque está sonando un... Algo se escucha. Sí, 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 sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Ok. Va. Porque uno se puede preguntar si es importante o no es importante. Es decir, ¿qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo que no haya artes? ¿Qué tiene de malo que no haya creatividad? ¿Qué tiene de malo? Bueno, o sea, que nada más nos enfoquemos, digamos, en lo racional y lo analítico en la educación, suponiendo que eso se está haciendo bien. Entonces les voy a recomendar este libro o las charlas de Daniel Pink también se pueden encontrar ahorita, conferencias en YouTube y esas cosas, ¿no? Pero les voy a dar aquí un resumen muy rápido de lo que trata este libro. Empieza con una metáfora de los hemisferios, esta idea del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que es una metáfora, no quiere decir que el hemisferio izquierdo sirva para y el hemisferio derecho sirva para otra cosa, realmente todo está muy relacionado, pero sí hay como que una parte analítica, racional, y hay una parte creativa, de ideas, ¿no? De imaginación, en cuanto a la capacidad que tiene el cerebro. Y típicamente ya hablamos de los que están desarrollando el hemisferio izquierdo como la gente más analítica y racional, y los que desarrollan el hemisferio derecho como la gente que usa la imaginación, la creatividad, ¿no? Y lo que defiende por ahí Daniel Pink, y este libro tiene como 10 años, esto es mucho, mucho antes de que se pusiera de moda la inteligencia artificial, pero ya hablaba de que la automatización está haciendo menos relevantes muchas de las habilidades del hemisferio izquierdo. O sea, todas las cuestiones que son repetitivas y mecánicas se pueden automatizar. Entonces, te habla de la necesidad de desarrollar las habilidades más bien asociadas al hemisferio derecho, ¿sí? Que son estas ideas de la creatividad y la imaginación. Y él habla de 6 habilidades principales y le dedica casi como que un capítulo a cada habilidad. La habilidad, por ejemplo, de diseñar, de crear cosas, la habilidad de contar historias o de hacer historias, de storytelling, lo que le llaman también, hay una habilidad que le llama el sinfonía, que es algo así como la capacidad para armonizar diferentes cosas. Tienes diferentes temas y poderlos juntar y crear una sinfonía o algo armónico. Algo que es esencialmente diferente es la parte de la empatía, la cuestión de la empatía, el darle significado a las cosas, porque eso es algo de hecho que todavía las computadoras no pueden hacer, y la parte del juego, la parte de hacer que las cosas sean juegos. Son como que las habilidades que habla
Daniel Pink por ahí defiende que tendríamos que estar desarrollando, porque esas son las que son más valiosas, de hecho, en el mercado laboral incluso. Si tus habilidades, por ejemplo, son analíticas y racionales, no vales tanto en el mercado. Incluso aunque yo sé que ahorita los temas, por ejemplo, hablo como matemático, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, el tener habilidad matemática está muy bien valorado, pero lo que está valorado es que sepas usar la matemática de manera creativa y que sepas armonizar las cosas. No, por ejemplo, de que sepas resolver integrales o que sepas calcular una matriz de covarianzas. Eso es absolutamente irrelevante porque eso lo puede hacer una computadora. O sea, si lo puede hacer una computadora, entonces, pues de nada sirve que tú lo sepas hacer, ¿no? No vale casi nada, pues, ese tipo de habilidades en el mundo real. Ok, retomando el tema que había, digo, yo ahorita voy a hablar justamente, estoy como justificando la idea de hablar de creatividad y de estas cosas, ¿no? Una de las últimas cosas que comenté en la sesión anterior era de la diferencia entre un ejercicio y un problema, ¿no? Decíamos, un ejercicio es cuando te piden hacer una cosa que ya sabes cómo hacer, ¿sí? Te pongo una pregunta y esa pregunta simplemente es, la vas a hacer pues con los métodos que ya conoces, ¿no? Hay un procedimiento, hay una fórmula para obtener esa respuesta. No se trata mucho sobre pensar, más bien se trata de hacer. Tienes que hacer lo que ya te enseñaron a hacer. Es poner en práctica lo que te enseñaron, pues, pero de manera, digamos, más o menos mecánica. Y cuando no puedes resolver un ejercicio, normalmente es porque no pusiste atención a la explicación que te dieron. Es decir, alguien te explicó cómo se hacía y tú no pusiste atención, entonces pues, no vas a saber hacerlo, que es típicamente lo que sucede en las clases. Ahora, en contraposición del ejercicio hablaba yo de lo que era un problema. Un problema es cuando te piden hacer algo que nunca has hecho antes. Nunca has hecho antes. Y entonces no hay, o no conoces al menos, un procedimiento para resolverlo. Y no se espera que exista un procedimiento para resolverlo. De hecho, si hubiera un procedimiento para resolverlo, no sería un problema, sería un ejercicio. Entonces, no se trata de cuál es el procedimiento ni cuál es la fórmula. Ese no es el punto en los problemas. Lo más complicado en los problemas es pensar, porque no sabes qué es lo que hay que hacer. Entonces hay que pensar, no es hacer, es pensar, ¿sí? Y si no puedes resolverlo, es porque no se te ocurrieron las ideas o no supiste usar las ideas. Una de dos, ¿sí? La idea que era la importante para el problema es la que pues sí, no se te ocurrió, ¿no? Eso es lo que suele suceder aquí en los problemas, ¿no? Que espero que para estas alturas ya hayan sentido más bien lo que es un problema. Ahora, métodos para resolver problemas. Les voy a platicar un poquito sobre métodos para resolver problemas. Este primero se llama el método de Richard Feynman. Es un poco broma, ¿eh? No es total, no lo tomen tan en serio. Sin embargo, curiosamente es uno de los métodos que la mayoría de la gente trata de usar, por ejemplo, cuando empiezan en Olimpiadas de Matemáticas, muchos creen que así se resuelven los problemas, así como les voy a enseñar aquí, ¿no? El método de Feynman es, escribe el problema, piensa muy, 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 muy fuerte y escribe la solución, ¿sí? Y hay muchas personas que creen que así se resuelven los problemas, ¿no? Es como que, ahí está el problema, piénsale, 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 piénsale. ¡Ah, ya se me ocurrió! Y ya escribe la solución, ¿sí? Muchas personas creen que así se resuelven los problemas y es una broma porque creo que en una entrevista alguien dijo que Feynman así resolvía los problemas, pero insisto, era un poco en broma. Ya un poco en serio, esta es una cita de Feynman. Bueno, Feynman, perdón, no lo presenté, lo estoy hablando como si ya lo conocieran todos, pero es un premio Nobel de Física, es uno de los físicos más de la historia pues, más reconocidos, aparte de un excelente maestro, o sea, muy bueno para explicar cosas, explicaba las cosas de una manera muy, muy, muy sencilla. Hay muchos videos por ahí en YouTube de Feynman explicando un montón de cosas de la física y es sumamente didáctico, pues. Esta cita es de Feynman y me parece un poquito más importante en este tema que estamos hablando de los problemas. Y es que si quieres resolver un problema que nunca ha sido resuelto, tienes que dejar entreabierta la puerta a lo desconocido, ¿no? Tienes que aceptar que va a haber algo ahí pues que no sabías, ¿no? O que nunca habías tratado, que va más de la mano a lo que, más asociado a realmente lo que estoy hablando. Es como les digo, este método, entre comillas, es más bien una broma, ¿no? Porque realmente, pues no, así, esto no me ayuda mucho, ¿no? El que me digas que piense mucho, pues no me sirve de gran cosa. Ahora,
Un segundo método para resolver problemas, ahora sí un poquito más serio, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen si son educadores, es el de George Polya, es un matemático y profesor húngaro, por ahí también de los 60 me parece, 70. Este sí, vamos, es un poquito más serio. Este es el del libro, bueno, ahorita les comento el libro, ¿no? Pero el método de Polya es, el paso número uno es como entender el problema. Él dice, bueno, la primera fase es entender el problema. Una vez que entiendes el problema es tratar de diseñar un plan de cómo vas a resolver el problema. El tercer paso, de acuerdo a Polya, es ejecutar ese plan. Y el último paso es revisar los resultados. Si tengo por aquí el libro de Polya. No, bueno, sí lo tengo por ahí, pero no lo voy a buscar ahorita. Este es de un libro que se llama How to Solve It o Cómo resolver problemas, cómo plantear y resolver problemas. Está en español y en inglés. Y de hecho está un poquito más asociado a las cosas que les he comentado aquí. Por ejemplo, la parte de la lectura analítica, pues es una de las razones de la lectura, yo les decía, es entender el problema. Una parte de, pero incluso también la lectura te puede ayudar a empezar a hacer planes, ¿no? La parte de la creatividad es donde entra, entra en la parte de hacer un plan, porque se te tiene que ocurrir cómo hacer el problema. Las representaciones y los modelos que ya comenté la semana pasada, pues están entre el entendimiento del problema y el hacer un plan. Entonces, un poquito aquí están las cosas de las que hemos hablado ahorita. Y de hecho, ese es el primer método este libro lo leí yo creo que en los 90, cuando recién estaba en Olimpiadas de Matemáticas. De hecho, lo leí como estudiante, cuando estaba en Olimpiadas de Matemáticas. Y era como la primera así como metodología para resolver problemas que yo conocía, ¿no? Basado un poco en el método de Polya es que desarrollé el método que les presenté la semana pasada, que ahorita los voy a comentar también, ¿no? Aquí saco una cita muy importante de Polya que quiero mencionar. Polya dice, es preferible resolver un problema de 5 formas diferentes que resolver 5 problemas de una sola forma, ¿sí? Y esto en el fondo lo que resalta es justamente cómo Polya está diciéndote que es más importante el proceso de solución del problema que la respuesta del problema. O sea, si yo tengo nada más una hora de tiempo con los chicos, prefiero hacer un solo problema y a lo mejor 5 soluciones distintas, porque esas 5 soluciones distintas me van a dar procesos diferentes o ideas diferentes. En cambio, si yo en esa hora veo 5 problemas, pero son iguales, con el mismo método, pues entonces nada más estoy viendo un solo método y no estoy realmente enseñando al niño como que muchas ideas, ¿no? Entonces, de cierta forma, esta cita de Polya lo que me está reflejando es que es más importante las formas de resolver el problema que la solución del problema en sí, ¿de acuerdo? Y bueno, esto creo que es algo que podemos también tomar en cuenta. Yo les había comentado esto, no lo voy a repetir por completo. Este es el método de Ray Flores, si lo quieren, pero es más o menos lo que hacemos en Olimpiadas de Matemáticas. Y mi separación en estas fases no es tanto en que sean paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, como lo comenta Polya. Polya sí está hablando de pasos. Para mí no son pasos, para mí son habilidades. O sea, es qué habilidades tienes que desarrollar para saber analizar problemas. Y estas son las habilidades: la lectura, la representación con modelos, el pensamiento divergente del que vamos a hablar hoy, la síntesis de ideas y la comunicación de explicaciones. O sea, son las cosas en las que te tienes que enfocar o lo que tienes que desarrollar. Por eso yo hablo de desarrollo del razonamiento matemático. Ahora, vamos a hablar, ya hablé de lectura y de modelos, vamos a hablar ahora del tema central, y de hecho literalmente está en el centro y creo que es el centro del análisis de problemas porque es la generación de ideas, es la creatividad, es justamente el uso del pensamiento como no lo tienen las computadoras. Les había comentado también la sesión anterior y ahorita voy a expandir un poquito más esta metáfora del laberinto. Les había dicho que un reto era como un laberinto. Era como un laberinto donde tú entras en un lugar y tienes que salir por el otro lugar y pues tienes que encontrar por ahí el camino, ¿no? Con algunas diferencias. Entonces vamos a decir que es como un laberinto, pero hay algunas cosas. Primero que nada, no estás arriba viendo el laberinto. O sea, no es como nosotros que estamos viendo este laberinto desde arriba. No, estás adentro del laberinto y además eres medio ciego. O sea, no puedes ver por completo lo que está delante de ti. Más o menos puedes ver. Dos, las opciones de para dónde puedes moverte. O sea, en un laberinto tú entras y te puedes mover a la izquierda o a la derecha, adelante o a la derecha o así. Tienes como varias opciones. En el caso de los retos,
las opciones de a donde te puedes mover son ideas que debes tener. Es decir, tú realmente para dar un paso hacia adelante o hacia la derecha, tienes que tener una idea. Se te tiene que ocurrir, vamos, una idea y eso representa un paso. ¿Sí? O sea, los pasos son ideas. Dar pasos es desarrollar con cuidado esas ideas. O sea, están como dos cosas, ¿no? Que se te ocurra la idea y luego que des el paso realmente y que avances, digamos. O sea, un paso podría ser, se me ocurre resolver, plantear esta ecuación y resolverla. Y eso es la idea de caminar. Pero luego tienes que resolver la ecuación también. O sea, también tienes que hacer las cosas, ¿no? Bueno, en realidad el laberinto de hecho no existe. Bueno, empecé con la metáfora de un laberinto y ya me deshice del laberinto. O sea, el laberinto no existe porque no es que ya están ahí las ideas. Tú no sabes, bueno, a lo mejor desde el punto de vista de Dios, ahí están las ideas. Pero para nosotros no, porque no conocemos todas las ideas. Entonces tú estás a ciegas realmente avanzando. Entonces tú vas creando el camino con tus ideas, realmente. No es fácil tampoco ver cuando, por ejemplo, llegas a un callejón sin salida. A veces estás en un punto y ya no se te ocurren más ideas. Entonces es como llegar a un callejón sin salida, sin salida. Cuando estás en un laberinto real, pues te das cuenta de que ya no puedes avanzar y te tienes que regresar. Pero cuando estás enfrentándote a un reto, no es fácil darte cuenta que llegaste a un callejón sin salida. Hay indicios, por ejemplo, cuando te empiezas a tardar mucho en avanzar, no se te ocurre ninguna otra idea, es cuando dices, ching, se me hace que ya estoy en un callejón sin salida, mejor me regreso e intento otra cosa. Pero no es tan simple, ¿sí? No es tan fácil. Y además, nunca estás seguro si estás cerca o estás lejos de la meta. O sea, muchas veces tú puedes creer que estás muy cerquita de la meta y estás lejísimos. Y esto pasa muchas veces en problemas de Olimpiada, ¿no? Que parece que vas avanzando, 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 avanzando y según tú nomás te falta un pasito, pero es que ese pasito que te falta es tan grande como lo que te faltaba desde el principio. Entonces, como caminaste mucho, pero caminaste en una dirección diferente, ¿no? U otra, a veces estás muy cerca y no te das cuenta. También pasa. También pasa que te empiezas a tener ideas y ya te falta nada más una idea, pero no se te ocurre, pero realmente estás muy cerca. Entonces no es muy claro cuándo estás cerca y cuándo estás lejos de la meta. O sea, no es tan claro, digámoslo así. Les había comentado también brevemente que Olga Medrano, Lady Matemáticas, pues, le llamaba a resolución de problemas crear puentes de ideas. Decía, resolver problemas es crear puentes de ideas. Les voy a más o menos platicar cómo me lo imagino yo. O sea, tú inicias con la información que te da el problema después de que lo lees, o sea, lees el problema y lo entiendes y ya tienes como la información del problema y aparte tienes todo el conocimiento y eso es lo que tienes ahí, tienes como esa pieza que está ahí. Ahora, el problema te pide algo, te pide llegar a algo, encontrar algo, por ejemplo, pues lo que te pide el problema es como una pieza al final, ¿sí? Y lo que tú tienes que ir haciendo es ir generando ideas, ¿sí? Cada piecita que tú vas agregando ahí, cada paso o cada pieza, es una idea que se te tiene que ocurrir. Entonces, primero que se te tiene que ocurrir y luego la tienes que poder plasmar ahí, ¿no? Y se te tiene que ocurrir una segunda idea y otra idea y otra idea. Y la intención es que después de varias ideas, pues te vayas acercando hacia la solución. El problema es que a veces hay ideas que no te acercan a la solución, que es lo que yo decía como que un camino en el laberinto que te lleva en una dirección equivocada. No es fácil darte cuenta si ese caminito o esa idea te iba a llevar o no te iba a llevar a la solución. Entonces digamos que esta metáfora a lo mejor un poquito refleja mejor lo que es el resolver un problema. Yo tengo una pieza aquí, tengo la pieza final, que para empezar necesito leer muy bien el problema para saber conocer esa pieza azul y esa pieza amarilla. Y luego cada pieza de colores que estoy poniendo ahí es una idea que se me tiene que ocurrir y que además tengo que desarrollar. Entonces se me ocurre y la desarrollo y la pongo. Se me ocurre y la desarrollo y la pongo. Pero nunca sé exactamente si voy a llegar o no voy a llegar al final, ¿no? Entonces, esto es más o menos, por eso es como ir creando un puente, ¿no? Entre el objetivo y lo que tienes de información. O sea, lo que hay que cerrar es cerrar ese puente. Pues hay dos retos principalmente aquí, que es tener las ideas, es decir, que se te ocurra lo que Polia llama el plan y ejecutar el plan. El problema es que a mi entender, y digamos que tendrías que extrapolar un poquito la idea de Polia, en el caso de los problemas complejos, no se te va a ocurrir todo el plan completo, sino que se te tiene que ocurrir pequeñas ideas. Tienes que ir como que paso por paso. Se me ocurre una idea, avanzo. Se me ocurre una idea, avanzo. Se me ocurre una idea, avanzo. Y luego a lo mejor me doy cuenta que por ahí no era, me tengo que regresar
y se me tiene que ocurrir una idea diferente, ¿no? Entonces los dos retos grandes son tener las ideas y luego ejecutarlas. La ejecución, digamos que es la parte técnica, la parte del conocimiento, pero el tener las ideas, esa es la parte donde importa la creatividad. Déjenme darles unos ejemplos. Y tenemos por aquí un problema, este lo voy a hacer aquí rápido, no se los voy a dejar. Dice, tenemos tres números enteros x, y, z entre 1 y 9, o sea, son dígitos, ¿no? Se juntan como dígitos para formar los números, perdón, yx, yz y xz. ¿Sí? Por ejemplo, si x es igual a 5 y y es igual a 1, pues yx es el número 15. ¿Sí? Es nomás pegar los dígitos, ¿no? La suma de estos números, los tres números que se forman ahí, es el número XYZ de tres dígitos. Determinar todas las posibilidades para X, Y y Z. ¿Sí? Este problema lo voy a hacer rápido, luego lo pueden ver con un poquito de calma. Entonces, primero que nada, lo leo, luego el problema y busco una representación para podérmelo imaginar. Entonces, como son números de dos cifras, pues los puedo poner como una suma, como me enseñaron en la primaria, YX, YZ, XZ, lo pongo como una suma y abajo tiene que dar X más Y más Z, ¿sí? Es decir, uso letras en una suma, ¿sí? Esa sería como la información del problema y pues yo tengo que calcular quién puede ser X, Y y Z. Ahora, se me ocurre, y esto es una idea que se me tiene que ocurrir, no tengo de otra, observar las unidades, por ejemplo. Las unidades de la suma me dicen que X más Z es igual a Z. O sea, X más 2Z es igual a Z. Pero es Z, ese Z podría o podría acarrear un 1 o acarrear un 2, dependiendo de quiénes son los dígitos. Entonces hay como tres posibilidades. Puede ser que X más 2Z sea igual a Z, o que X más 2Z sea igual a Z más 10, en el caso de que llevo una, o X más 2Z es igual a Z más 20, en el caso de que lleve 2, o el acarreo sea 2. Solamente viendo las unidades. Espero que eso sea claro para todos, pero solamente me estoy fijando en la columna de las unidades. Entonces, solamente hay estas tres opciones, no hay ninguna otra más. No pueden ser 30 porque los números son menores que 9, entonces no podrían sumar 30, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer ahora pues es analizar los casos, ¿no? Como tengo tres casos posibles, simplemente los analizo. El primero no puede ser, porque no es posible que X más 2Z me dé Z, porque 2Z sería más, ¿no? Que Z. Entonces ese no puede ser. El último tampoco va a poder ser, porque significaría, si paso la Z restando, sería que X más Z es 20. No puede ser 20, porque son dos dígitos de menos de 9. Entonces la única opción es esta, ¿no? Que X más Z sea igual a 10. ¿De acuerdo? Entonces tengo que llevar un 1, digamos, de acarreo en la suma, ¿no? Entonces ahora se me ocurre observar las centenas. En este caso no me voy a fijar en las decenas todavía, me voy a fijar en las centenas, ¿sí? Y si me fijo en las centenas, agarro la X y digo, bueno, la X solamente podría ser 1 o 2. ¿Por qué solamente puede ser 1 o 2? Pues porque son números de dos cifras. Lo máximo que podrían ser son 99, 99, 99 y eso no llega a 300. Entonces el X tendría que ser máximo un 2 de 200 y algo o 100 y algo. Solamente hay dos casos entonces. Y como X más Z tiene que ser igual a 10, pues nomás hay dos opciones. X igual a 1 y Z igual a 9, y en ese caso puedo calcular que Y va a ser igual a 8, o en otro caso podría poner X igual a 2 y Z igual a 8, pero si hago eso en las ecuaciones voy a encontrar que Y tiene que ser 17, y eso pues no, eso no va a funcionar. Entonces nomás lo siguiente sería resolver las ecuaciones, y ya encuentro que la única solución posible es que X sea 1, Y sea igual a 8 y Z sea igual a 9. Y paz, ¿sí? Entonces ven como hay como que varias ideas que tengo que ir teniendo, ¿no? Ahora, a lo mejor este fue un problema muy rápido, pero seguramente ya lo deben haber sentido en otros problemas. Igual que en un laberinto, una vez que resuelves ese laberinto, es muy fácil recorrer el camino. O sea, en los laberintos, si alguna vez han hecho un laberinto, la primera vez que lo tratas de resolver es medio complicado, pero una vez que lo dibujas y lo trazas, pues ya está inmediato, ya nada más lo recorres, ¿no? O sea, una vez que ya está creado el puente, recorrerlo es muy fácil. Y eso pasa también con los problemas. Una vez que lo resuelves, ver la solución ya es muy fácil, ¿no? Porque lo más difícil es tener las ideas y desarrollarlas usualmente es como que la parte fácil, ¿no? Pero tener las ideas es la parte difícil. De hecho, es como que casi imposible que la primera cosa que se te ocurra te lleve al camino correcto, ¿sí? Cuando estás en un problema que es de tu nivel realmente, ¿no? Si la primera, aquí lo voy a recalcar también, si la primera cosa que se te ocurre resuelve el problema, entonces es un problema muy fácil para ti.
y deberías de hacer problemas más difíciles, ¿sí? Porque entonces no estás como que desarrollando muy bien tu capacidad de tener ideas. Entonces necesitas tener ideas. Y aquí lo importante es tener ideas malas o buenas, no importa. O sea, es urgente dejar de tener miedo de tener malas ideas. Regreso a la crítica que hacía Ken Robinson. Les enseñamos a los niños que equivocarse está mal y entonces ya no quieren tener ideas, porque ya no quieren equivocarse. No se van a arriesgar a decirte algo que a lo mejor no funciona, porque eso está mal, ¿sí? Ellos quieren que se les ocurra la idea correcta a la primera, y eso no va a suceder. Eso nunca va a suceder. Es más, casi les garantizo que cuando te estás enfrentando a un problema verdaderamente difícil, la primera idea que tengas no es la correcta, a menos de que sea un problema muy fácil, entonces sí, pero normalmente no, te vas a tardar. Y aquí entonces, entre más problemas diferentes enfrentes, pues mayor cantidad de ideas distintas vas a ir aprendiendo. Por eso la importancia de enfrentarnos a muchos tipos de problemas. Y por eso les recomendaba yo en la metodología que he estado usando, que es usar un problema y otro problema diferente, y otro problema diferente, y otro problema diferente, porque cada problema pues te va dando ideas distintas, te va dando nuevas formas de pensar, ¿sí? Ahora bien, tocando el tema de la creatividad, el libro clásico, este es un libro, es un clásico del pensamiento, el pensamiento flow o el flujo que le llaman cuando entras en el estado, digamos, de creatividad o la creatividad. Es este libro de la psicología del descubrimiento y la invención, o el flujo y la psicología del descubrimiento y la invención, o la creatividad, pues, es de Mihaly Csikszentmihalyi. Me tardé como varios meses en aprenderme ese nombre. Csikszentmihalyi, entonces tengo que presumir que sí lo sé pronunciar. Csikszentmihalyi define la creatividad como la capacidad de crear algo nuevo y útil que genera un cambio en una situación. O sea, creatividad, y aquí sí voy a defender mucho la parte de la creatividad, porque mucha gente habla de que avientas 40 cosas de colores ahí en la pared y eso es ser creativo. No, ser creativo no es nomás sacar cosas nuevas. Ser creativo es hacer cosas nuevas que sirven y que resuelven algo o que cambian la manera de ver algo. O sea, es algo real, es una solución a un problema real de una forma distinta. Eso es creatividad realmente. Y bueno, este libro habla de mil cosas, les voy a nada más poner por aquí una de las ideas importantes, porque va a ser importante también para la filosofía que estamos manejando en estos talleres, en este curso y también en Olimpiadas de Matemáticas, que es este cuadrante que por un lado eh, está poniendo en la parte horizontal las habilidades de la persona y en la parte vertical los retos, los challenges que son los retos. Y lo que dice Csikszentmihalyi es que el punto ideal en donde aparece la creatividad es cuando una persona tiene altas habilidades y se enfrenta a retos altos. Es decir, tienes que enfrentarte a retos que estén al nivel de tus habilidades. Y ahí es donde está el nivel que le llaman el flow, o el flujo, cuando empieza a entrar el tema de la creatividad. Si, por ejemplo, si los retos son un poquito, vamos a poner aquí, este es el nivel de flow. Si estás en un nivel un poquito más abajo de retos, es decir, son retos no muy difíciles, sino retos regulares, entonces es cuando estás en un nivel de control. Tú tienes un alto nivel de habilidades, pero estás con retos medianos. Entonces los vas a poder dominar muy fácil, ¿sí? Y si los retos son muy fáciles, estás en un nivel de relajación. O sea, ni siquiera, no te cuesta nada de trabajo. Ahora, cuando tú tienes unas habilidades intermedias y el reto es muy alto, empiezas como a tener un poquito de ansiedad, ¿no? La ansiedad, de hecho, es cuando tus habilidades son muy bajas y el arousal, que es como la excitación, es como el interés, es cuando estás en el punto de un reto muy difícil, pero tu habilidad todavía no llega ahí, porque lo que tienes que hacer aquí es desarrollar esas habilidades. De hecho, el chiste es llevar a los niños de esta excitación, digamos, o ¿cómo le llamamos el arousal? Sí, como estar entretenido o estar interesado hacia el flujo, ¿no? Del lado de los bajos, si tienes una habilidad muy baja, si es un reto muy difícil, te va a provocar ansiedad. Si es intermedio, te vas a preocupar. Y la apatía es como que un reto muy pobre con habilidades muy pobres, ¿no? Entonces, Csikszentmihalyi lo que dice es hay que movernos hacia arriba, ¿no? Subir habilidades y retos difíciles. Por eso justamente hablamos siempre, y lo he insistido, de que te tienes que enfrentar a retos, a cosas que estén en tu nivel de desarrollo. Debes de estar típicamente
en este cuadrante cerca del flujo, ¿no? Ya sea que te muevas un poquito hacia la izquierda o hacia abajo. Ok, este libro lo recomiendo mucho. Ahora, ¿cómo favorecer la creatividad? Voy a terminar platicando un poquito de cómo, sobre la creatividad. Esta foto me gusta mucho, es por ahí del 2000 y cacho más o menos, creo que es del 2000, 2001. No sé si alguien reconoce al niño que está por allá a la izquierda. Ah, pues a lo mejor no lo reconocen, pero ahí está abajo el nombre. Es Magnus Carlsen, que ahorita de hecho es el ajedrecista que tiene no es el campeón del mundo porque renunció, pero es es el mejor ajedrecista del mundo actualmente, aunque no es campeón oficialmente. Y se está enfrentando pues ahí a Garry Kasparov, que Garry Kasparov creo que en este momento, no sé si en este momento era el mejor del mundo o estaba por ahí cerca. Lo interesante de esta foto es que este es un juego de blitz, de ajedrez, es un ajedrez rápido, ¿sí? Y a pesar de que es un ajedrez rápido, ves al niño volteando para atrás y a Garry Kasparov bien enfocado en el juego. Y esto lo que pasa, uno podría pensar que en un juego de ajedrez rápido no tienes tiempo de estar volteando para atrás, deberías estar enfocado en tu juego, ¿no? Pero no es así. O sea, si tú quieres favorecer la creatividad, de hecho tienes que darte el tiempo de relajarte, aunque sea un juego de ajedrez rápido, ¿sí? Entonces, la relajación, de hecho, va a ser importante. Este diagrama que está aquí lo saqué, de hecho, también del libro de Barbara Oakley, creo, porque Barbara Oakley habla de dos tipos de pensamientos, que es el pensamiento como que enfocado y el pensamiento disperso. Eh, el pensamiento enfocado es cuando estás haciendo lo que ya sabes hacer, es pensar lo que ya has pensado, es cuando estás en patrones de pensamiento conocidos, digamos que siguiendo conexiones neuronales que ya están desarrolladas, y el pensamiento disperso o difuso le llama también, es hacer lo que nunca habías hecho, es dejar como que la imaginación fluya más, y se obtiene más cuando te relajas, ¿no? Entonces el tipo de pensamiento enfocado es el que debes de usar cuando tienes que repetir algún método o un procedimiento ya conocido. Sirve para resolver problemas viejos. Pero el que me interesa realmente es el pensamiento disperso. Bueno, el problema con el pensamiento enfocado es que tiendes a tener esto que le llaman el efecto Einstellung, que es como ocurre cuando te enfocas en una idea y ya no se te puede ocurrir otra. Les pasa mucho en los problemas, ¿no? Que tienes una idea y lo único que se te ocurre es esa idea, pero ya no se te ocurren otras cosas más. Es un efecto que se ha estudiado mucho también por ahí en ajedrecistas, ¿no? Que es el error de estar solamente en el pensamiento enfocado. Tienes que usar el pensamiento disperso o difuso. Este es el tipo de pensamiento que necesitas si vas a desarrollar ideas nuevas o diferentes. Entonces, este es el que sirve para resolver problemas nuevos, que es cuando las conexiones neuronales no son las que ya estaban conocidas, sino que en donde empiezas a usar conexiones neuronales menos usadas, ¿no? Y la idea, de hecho, del pensamiento enfocado y difuso es que son como que dos formas o dos tipos de pensamientos. Lo que dice, de hecho, Barbara Oakley es que hay que hacer, de hecho, voy a pasar para acá, que de hecho hay que estar jugando entre los dos tipos de pensamientos, como una especie de ping-pong, entre un tiempo con el pensamiento enfocado y concentración y un tiempo de relajación y de tener ideas. O sea, y tienes que aprender como que a cambiar entre ambas formas de pensar, ¿sí? Entre los dos tipos de pensamientos. Ese es como que el reto, ¿no? Ahora, la parte de enfoque es como que muy conocida, y aquí les voy a dar algunas sugerencias ya nada más para terminar, de cómo pues, usar el otro tipo de, cómo podemos promover el pensamiento difuso o disperso. Y aquí están algunas de las ideas más importantes. El ejercicio, por ejemplo, caminar o bailar o cualquier tipo de ejercicio físico, hasta hacer sentadillas o lo que sea, te ayuda a dispersar el pensamiento, ¿sí? A desenfocarte, ¿no? Y es una de las cosas, por ejemplo, que les recomiendo a los chicos en los exámenes. Estás mucho tiempo enfocado en tu problema. De vez en cuando, cada 20 o 30 minutos, levántate, párate, muévete, haz unas sentadillas o algo así, ¿no? Bañarse también, o al menos mojarse la cara, sirve para relajarse y para promover este pensamiento disperso, de hecho. Dibujar también sirve, pero no dibujar cosas del problema, sino dibujar lo que te guste dibujar cosas sin un objetivo eh, específico, ¿no? Digamos, simplemente para relajarte. Quieres distraer la mente. De hecho, la idea del pensamiento disperso es no enfocarte, desconcentrarte de cierta manera. La meditación o la oración también sirven para el pensamiento difuso.
escuchar música, particularmente música sin letra, porque la música con letra luego te hace que te enfoques pues, en lo que está diciendo la canción, y eso pues no es muy bueno. Si sabes tocar un instrumento musical de manera fácil, a veces tocar música te puede servir. Por ejemplo, creo que ustedes saben que Mozart, digo, no Mozart, bueno, Mozart también, pero Einstein tocaba el violín, me parece. Mozart también tocaba el violín, pero Einstein tocaba el violín y era como una forma de relajación, ¿no? Y de hecho, la forma así por supremacía, la mejor manera de relajar el pensamiento, pues es dormirse. ¿Sí? El problema con dormirse es que si te duermes, pues ya te duermes y ya se te olvidan las ideas que pudiste haber tenido. O sea, cuando estás como que dormitando es cuando tu cerebro de hecho está en el estado de pensamiento difuso de máximo nivel, digámoslo así. Es por eso en el sueño se te ocurren unas cosas bien locas, ¿no? Entonces, de hecho, hay dos pensadores que les voy a recomendar ahorita que se aprovechan de que el sueño y dormir es de las formas de desarrollar el pensamiento difuso más profundas que hay, pero desarrollaron unas técnicas para aprovecharlo. Ambos, no sé si conocen estas anécdotas, Edison y Salvador Dalí desarrollaron una manera muy similar. Se dice que Edison tiene una historia muy, muy extraña porque dicen que no le gustaba dormir. Edison era un workaholic, pero tremendo, ¿no? Decía que dormir era una pérdida de tiempo. Y creo que lo que hacía era dormir como 4 horas al día, en las noches, perdón, y durante el día tomaba siestas. 10 siestas así como de 20, 30 minutos, ¿no? Varias siestas durante el día. De hecho, es un estilo que algunas personas promueven. No sé si todo el mundo puede hacerlo, pero sabemos que Edison lo hacía. Y una de las cosas que hacía Edison para desarrollar la imaginación era que se quedaba sentado en una silla a dormirse. Se dormía en una silla, pero en la mano tenía una bola de metal. Ya saben que una bola de metal, como trabajaba en un laboratorio, pues tenía como que agarraba unas bolitas de metal y les agarraba en la mano. Y se trataba de quedar dormido, ¿no? Y la idea era que cuando estaba quedándose dormido, pues la mano se relajaba y soltaba las bolas de metal, y al caer las bolas de metal hacían ruido. Y entonces se despertaba con el ruido, pero tenía las ideas que estaba teniendo en ese momento. O sea, su pensamiento estaba en ese estado que necesitaba justo antes del sueño, y entonces se ponía a trabajar inmediatamente en las ideas que tenía, ¿no? Y Salvador Dalí también dice que hacía algo parecido. O sea, se quedaba dormido con unas llaves en la mano y pensando en las pinturas que quería hacer, reflexionando en las pinturas, y cuando se estaba durmiendo, pues soltaba las llaves, se caían las llaves, hacían ruido, y se despertaba, y la última imagen que tenía en la mente era lo que usaba para sus pinturas, ¿no? Entonces, era una de las estrategias que usaban ambos para aprovechar, digamos, al máximo ese estado de somnolencia, ¿no? Entonces, bueno, sugerencias generales para cultivar el flow. Estas son de Csikszentmihalyi, por cierto, que es como que para mantenerte, digamos, fresco y con la mente creativa. Una es tratar de sorprenderte cada día de diferentes maneras. Puedes, por ejemplo, buscar retos, leer cosas diferentes, hacer cosas diferentes. La idea aquí es no hagas lo mismo, no leas lo mismo, ni resuelvas lo mismo. Haz cosas diferentes, busca cosas diferentes, visitar lugares diferentes también si es posible, es importante, comer cosas diferentes. O sea, trata de no cerrarte a las mismas cosas. Esa es una de las maneras que sugieren por ahí. Trata de sorprender, otra manera es sorprender a otros cada día. Por ejemplo, cuando alguien te haga una pregunta, no respondas de manera automática. Piensa en 3 formas diferentes de reaccionar, 3 respuestas diferentes que le dirías a la otra persona, y luego dile una que a lo mejor no se espera, ¿no? Digo, no quiere decir que digas nada malo, ¿no? Pero simplemente responde de manera diferente. Haz preguntas que nunca habías hecho antes, ¿sí? Escribirte, llevar un diario, escribir un día de las cosas que te sorprendieron. Y claro, si dentro de esa exploración que haces encuentras algo interesante, pues sigue investigándolo, ¿no? Entonces la idea general, vamos, es no te cierres, sino que busca nuevas ideas. Les voy a dejar 4 libros por ahí de recomendación. El libro de Bono, de pensamiento lateral. El pensamiento difuso, de hecho, también le llaman pensamiento lateral. A mí no me gusta mucho el concepto de pensamiento lateral, porque suena como una cosa hasta medio mágica, como que está por allá escondida. O sea, la idea de pensamiento difuso es tener muchas ideas, ¿sí?
No es que sea una idea escondida. Y muchos de los acertijos de Edward de Bono parecen como que bien, hasta medio artificiales a veces. Pero es bonito, tiene bonitos acertijos. Está el libro de Ken Robinson, de la charla que les compartí. Whole New Mind de Daniel Pink, ya les comenté un poquito sobre él. Y bueno, el libro de creatividad de Mihaly Csikszentmihalyi, ¿no? Para el tema profundamente de creatividad. Y termino ya nada más con una sugerencia para una actividad que desarrolla, que pueden usar en clase o que pueden usar ustedes para practicar. En este caso, este caso tiene que ser una actividad preparada por un entrenador o por un profesor, porque la idea es, como muchas veces los chicos están bien estresados pensando en la solución del problema, aquí lo que tú les puedes hacer es ponles un problema, pero modifica el problema y quítale lo que te pide. O sea, por ejemplo, agarra un problema y que te pide calcular algo y simplemente bórrale esa parte final y no les pongas esa parte final. Plantea la situación, pero no les hagas una pregunta, ¿sí? Simplemente plantea una situación y ahora hagan lo que quieran. No hay una pregunta, no hay nada que hacer, no hay un objetivo. A manera de ejemplo, sería como, déjenme regresar al problema que tenía aquí, espero que me funcione este problema. Pero si recuerdan este problema, sería como decir, tengas tres números enteros, bla, 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 y luego esta última frase de determinar todas las posibilidades para X y Y, esa no la pongo, ¿sí? Eso no existe, ¿sí? Esto lo borro, esto no aparece, y nada más planteo la situación sin hacer ninguna pregunta. Y entonces la actividad se convierte no en resolver el problema, la actividad es genera ideas, ¿sí? Genera ideas, la idea que tú quieras, simplemente. O inventa problemas también. Tenemos una actividad así también en los talleres a veces. Ok, ya me pasé unos minutitos, entonces con esto vamos a terminar. Pasamos simplemente para ver si hay alguna pregunta o algún comentario.